Buenas tardes a todos y a todas. Hoy nos reunimos para abordar algunos de los beneficios más importantes de nuestra era digital: la desinformación, los discursos de odio y las amenazas de la privacidad. En esta sesión, pues conocerán cómo enfrentar estos problemas y cómo podemos contribuir a un entorno más seguro y respetuoso. Vamos a poder identificar a combatir la difusión intencional de la información falsa, pues para proteger la verdad y la integridad de la información que estamos consumiendo y que también compartimos. Además, vamos a aprender y analizar cómo los discursos de odio, estas comunicaciones que son ofensivas y están basadas en características como la raza, la religión o el género, pueden afectar la paz social y cómo vamos a poder enfrentarlos de manera efectiva. También vamos a explorar algunas estrategias que nos van a permitir proteger nuestra privacidad en este mundo que cada vez está más digitalizado. De esta manera vamos a destacar la importancia de la seguridad digital, la seguridad en línea y todos los métodos que necesitamos para resguardar nuestra propia integridad. Es importante que recordemos que la libertad de expresión en las redes sociales tiene que ejercerse con responsabilidad. Aunque todos nosotros, los presentes y los que no, tenemos todo el derecho a expresar nuestras ideas y nuestras opiniones, debemos hacerlo, no se olviden, siempre respetando los derechos también de los demás, evitando siempre aquel lenguaje que pueda resultar o aquel lengua que pueda resultar ofensiva o perjudicial. Aprovechemos esta oportunidad, esta cuarta sesión de la Alianza Nacional para una Internet Segura, ¿sí? Para aprender de los expertos o de las expertas que nos acompañan, conocer cómo podemos nosotros proteger nuestra integridad y la de los demás, y esto nos va a permitir hacer líderes en la transformación digital. No se olviden que juntos vamos a poder construir una Internet más segura y respetuosa para todos. Vamos a empezar con esta sesión dándole pase al secretario de Gobierno y Transformación Digital, César Vilches. A ver, un momento. A ver, un momento, por favor, mientras el secretario se conecta. Mientras tanto, les recuerdo, ¿sí?, que a lo largo de esta sesión tenemos a dos expositoras, ¿sí? En primer lugar va a hablar Dania Cos, ¿sí?, donde vamos a hablar acerca de la libertad de expresión en esta era digital. Vamos a abordar la desinformación y los discursos de odio, seguida por Gabriela Bolaños, donde vamos a hablar acerca de los riesgos a la privacidad en la era digital y las obligaciones que como ciudadanos digitales pues vamos a tener frente a los datos personales que se recopilan en línea, ¿sí? Entonces, permítame un momento, por favor. Asimismo, ¿sí? Vamos a darle pase al secretario César Vilches. Bien, gracias, Débora. Estimados invitados y todas nuestras participantes, buenas tardes. Para mí es un honor dirigirme a ustedes en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital y darles la más cordial bienvenida a esta cuarta sesión de valor Alianza Nacional por una Internet Segura, que en esta oportunidad busca reflexionar sobre la comunicación en la era digital, los desafíos para entender o atender la desinformación, el discurso de odio y amenazas a la privacidad. Dos temas que son sumamente importantes en el contexto actual, donde la transformación digital ha, ha penetrado, se ha introducido en los diversos procesos y servicios públicos y privados. En ese sentido, la Alianza Nacional por una Internet Segura viene reuniendo especialistas del Sistema Nacional de Transformación Digital con la finalidad de difundir contenido sobre los riesgos y sobre todo las grandes oportunidades que tiene el mundo del Internet.
Esto va a permitir crear una mayor conciencia de riesgos relacionados con el uso del Internet, ¿no? También esta acción es una iniciativa que va a permitir implementar las políticas nacionales o la Política Nacional de Transformación Digital, que fue aprobada en julio del año pasado, así como la Ley de Gobierno Digital. Además, reconocemos que el trabajo de la Alianza fortalece el marco de seguridad digital del Estado peruano. Este marco de seguridad digital que, en resumidas cuentas, involucra a todos los sectores del país, público, privado, la academia, las organizaciones civiles, a los que llamamos los stakeholders, ¿no? Y se constituye una iniciativa clave para fortalecer la confianza digital, ¿no? Y también este tema de confianza digital a través de Internet, a través del uso de plataformas digitales, queremos llegar con mayor amplitud a las micro y pequeñas empresas distribuidas a lo largo del territorio nacional, que son los sectores que generan los mayores puestos de trabajo y también contribuyen, ¿no?, a la generación de riqueza en nuestro país. Claro, está al lado de las grandes y medianas empresas. En esta oportunidad tendremos la participación de dos especialistas, la señora Dania Cos Baró y la señora Gabriela Bolaños Weinstein, quienes nos comentarán en base a su experiencia dos temas relacionados con la comunicación digital. El primer tema es la desinformación, discurso de odio, y el segundo tema, la privacidad en la era digital. Y creo que sigo pensando en lo personal que las tecnologías de la información y las comunicaciones, principalmente el Internet, sus aplicaciones, sus diversas aplicaciones, ¿no?, fueron diseñadas, fueron concebidas, ¿no?, en un tema positivo, ¿no?, en un espíritu positivo, de poder compartir información, de apoyar a los que menos tienen en el marco de lo que se llama inclusión digital, inclusión social. Y todo esto desde el año 2003, liderado por el Organismo Internacional de las Telecomunicaciones, que es ITU, ¿no?, a través de las cumbres de sociedad e información. Y eso es algo que en positivo tenemos que aprovechar, difundir, promocionar, ¿no?, y que ayuden a incorporar a más compatriotas nuestros a esta corriente de desarrollo económico y social, de prosperidad, de bienestar común. Y claro está, debemos hacer todos los esfuerzos para que no haya, no exista esta desinformación, este discurso de odio, sino muy por el contrario, ¿no? Un espíritu pues de, de, de buen, de buena colaboración entre todos, de buen compartir y de apoyar, vuelvo a repetir, a los que menos tienen, sumándolos a este camino virtuoso de la inclusión digital, del aprovechamiento de las tecnologías digitales. Y claro está, es importantísimo la privacidad de las personas, no solamente en el mundo convencional, sino también en el mundo digital. A todas las personas inscritas las invitamos a poder disfrutar y aprovechar de las diversas exposiciones, de estas dos exposiciones, revisar las sesiones anteriores y mejorar sus capacidades y entendimiento sobre las implicancias de las tecnologías digitales, el uso de los datos en Internet, sus procesos y cómo lo pueden aplicar en su día a día. Reconocemos en la Alianza Nacional por una Internet segura un elemento clave, ¿no? Y en ustedes una comunidad que crece y se fortalece con cada sesión de valor y servirán de semilla para esparcir estos conocimientos, para difundir estas buenas prácticas. Para finalizar, reitero nuestro agradecimiento a Daniel y Gabriela, que nos honran con su presencia y participación y por el tiempo que le dedican a fortalecer la Alianza Nacional para una Internet segura. Muchísimas gracias.
Bien, secretaria, muchísimas gracias por sus palabras. Recordamos todos, es muy importante fomentar esta confianza, fomentar las capacidades digitales, pues para que creemos cada vez más ciudadanos digitales, que todas las personas, todos los peruanos, podamos cada vez desenvolvernos mejor en estos entornos. Entonces, sin más que esperar, empezamos con la primera exposición. Va a darla Dania Cos Barón, que es jefa del área de Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales del estudio Iriarte y Asociados. El tema que vamos a abordar o que va a abordar en breve va a ser la libertad de expresión en la era digital, desinformación y discursos de odio. Dania es abogada por la Universidad de San Martín de Porres, con estudios de especialización en el derecho internacional de los derechos humanos y tiene especial interés por la transparencia y el derecho de acceso a la información pública. Además, es miembro de la Comisión Consultiva de Derechos Fundamentales del Colegio de Abogados de Lima en este periodo 2022-2024. Adelante, Dania, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Deora. Muchas gracias, doctor Vilches. Buenas tardes con todos y todas. El día de hoy me han invitado para conversar un poco con ustedes sobre la desinformación y el discurso de odio en la libertad de expresión ahora con el Internet, ¿no? Entonces, les agradezco mucho la invitación para poder conversar sobre ese tema porque me parece que es súper importante en la sociedad en la que vivimos ahora poder tomar conciencia sobre la información que recibimos y la información que comunicamos en nuestro día a día. Entonces, sin más preámbulo, iniciamos. Eh, lo primero que quiero mencionar es que el Internet es un catalizador de los derechos humanos. El Internet es un derecho humano en sí, ya ha sido reconocido como tal, pero además sirve para potenciar otros derechos humanos. Como señalaba el doctor Vilches, ha sido creado de manera positiva, de manera para considerar que puede ayudar a las personas, sobre todo a las que necesitan más inclusión y desarrollo. Entonces, el Internet como catalizador de derechos humanos permite garantizar el ejercicio de diversos derechos. El primero de ellos que podemos mencionar, por supuesto, es el derecho a la libertad de expresión y opinión. Hoy por hoy, cualquiera que tiene acceso a Internet puede informarse, puede comunicarse, puede escribir sus opiniones en las redes sociales y va a ser leído y escuchado por una multiplicidad de personas. Pero no solamente este derecho, digamos, es el que se ve magnificado con el Internet, sino que muchos derechos más. Por ejemplo, el derecho a la educación. El día de hoy nos encontramos en una conferencia de tipo virtual. Estamos ejerciendo también el derecho a la educación promovido por la Presidencia del Consejo de Ministros y la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. En pandemia, cuando los colegios cerraron, las universidades cerraron, se pudo continuar ejerciendo el derecho a la educación a través del Internet. E incluso muchas de las universidades han mantenido esta modalidad en sus cursos y maestrías para poder seguir proporcionando otras alternativas a las personas que no se encuentran en un lugar en específico, sino que tal vez se encuentran en regiones del país, ¿no? Hace que sea amplificado el derecho. Igualmente con el trabajo, ahora tenemos teletrabajo, ¿verdad? Entonces se han abierto múltiples opciones para trabajar que antes del Internet no existían. La movilidad es otro buen ejemplo. Cualquiera ahora puede agarrar su celular, pedir un Uber, pedir un Cabify, pedir cualquiera de estos aplicativos móviles, un vehículo de movilidad y así podemos tener un largo etcétera de ejemplos de cómo el Internet ha venido a facilitar la vida y ha venido a amplificar el ejercicio de derechos en nuestra sociedad. Pero así como ha amplificado el ejercicio de derechos, también ha amplificado la vulneración de derechos, ¿no? Tal vez lo bueno siempre viene con lo malo, ¿no? No todo puede ser positivo. Y por ejemplo, a través del Internet se presentan también casos de vigilancia y censura por parte de gobiernos. Los niños están expuestos a prácticas como el grooming en redes sociales. Las personas pueden ver lesionado su derecho a la propiedad, sus finanzas personales a través de casos de phishing. Existe también el ciberacoso y una de las desventajas que ha traído el Internet también es la desinformación y los discursos de odio. Ahora bien,
Esto ya existía desde pues tiempos inmemorables, ¿no? Entonces, siempre ha habido desinformación y siempre han habido discursos de odio, pero sin embargo, ahora, como el Internet es un medio que amplifica la información, está más presente que nunca. Y eso significa que esta desinformación puede llegar a más personas. Y mientras más personas llegue, esta desinformación puede socavar las bases del sistema democrático, puede aumentar la polarización en las sociedades, puede aumentar las brechas y así convertirse en un campo fértil para que el autoritarismo o el populismo reine en la sociedad, ¿no? Entonces, vamos a comentar ahora qué es la desinformación. Hay diferentes desórdenes informativos. Yo les traigo acá tres de ellos. El primero es la información engañosa o errónea. El segundo es la desinformación propiamente dicha. Y el tercero es el fake news, que es una parte de la desinformación. Cuando uno navega en Internet y recibe información, puede recibir información real, correcta, pero también puede recibir información engañosa o errónea. Esta información engañosa o errónea puede ser real, pero está incompleta o es inexacta. O esa información es un dato que ha sido sacado de contexto o malinterpretado, ya sea por desconocimiento o porque alguien tomó conclusiones apresuradas y hace que no sea del todo certera. Bien, esto puede suceder. Sin embargo, cuando hablamos de desinformación, nosotros ya pasamos a un segundo nivel, estamos escalando. En ese caso, ya no se habla de información real o incompleta, que tal vez por un descuido, por desconocimiento, se difunde de manera engañosa o errónea, sino que la desinformación es difundida con la intención de engañar. Quien emite noticias falsas tiene la intención de engañar a quien las recibe con la finalidad de causarle un perjuicio. Ese perjuicio puede perseguir motivos políticos, motivos ideológicos, motivos económicos. Entonces, la desinformación es un acto doloso, ¿no? Requiere que la gente sea consciente de que está transmitiendo información falsa y aún así lo hace con estas motivaciones, ¿no? De perjudicar a la sociedad. Y la fake news es un tipo de desinformación, pero ya se circunscribe a la información pseudoperiodística. Acá ya hablamos de noticias falsas, sobre difundidas por medios de comunicación o portales de noticias o portales que pretenden ser medios de comunicación, como la prensa escrita, la radio, la televisión o las redes sociales. Entonces, tenemos diferentes tipos de de desórdenes informativos, pero la desinformación es la que se transmite precisamente con ese dolo, con esa intención de engañar, ¿no? Entonces, esta desinformación trae diferentes efectos perjudiciales para la sociedad. Un ejemplo muy claro, lo que sucedió ahora recientemente con la pandemia del COVID-19, había mucha desinformación sobre si las vacunas hacían efectos o no, o sobre otros fármacos que podían curarlos. Incluso hace poco se estuvo difundiendo en Internet de que el presidente de la OMS, de las Naciones Unidas, no se había vacunado, ¿no? El que había hecho que todo el mundo se vacune, pero él no lo hizo. Entonces esto fue una noticia que fue luego negada, pues obviamente por esta persona y por las mismas Naciones Unidas, pero es información que se difunde precisamente para causar zozobra en en la población, para causar temor y puede ocasionar que personas decidan, opten por no solicitar esos tratamientos médicos, ¿no? Y genera pues muchas muertes, podría generar que personas pierdan la vida. Otros efectos de la desinformación puede ser, por ejemplo, en las elecciones. Eh, no hace poco tuvimos un ejemplo de esto en nuestra última elección general, en la que se hablaba mucho de fraude y a pesar de haber investigaciones realizadas, nunca se pudo probar que este fraude existía, pero sin embargo, todavía se escucha que personas repiten que hubo fraude electoral, entonces eso mella la confianza en el gobierno, eso mella la legitimidad que tienen los gobernantes también. Otros efectos de la desinformación son, por ejemplo, cuando existen conflictos de carácter armado, ¿no? En los campos, en los escenarios militares.
En estos casos, la desinformación también ocasiona muchos perjuicios y lo vivimos también hoy por hoy. Hace poquito se aprobó en primera votación una ley sobre crímenes de lesa humanidad y alrededor de esta ley se han comentado muchas cosas, muchas de las cuales no son exactas, ¿no? Entonces siempre es bueno poder informarse para poder contrarrestar esta información y al final de la exposición vamos a dar algunos tips para poder combatir la desinformación. Pero otro efecto de la desinformación también es los discursos de odio. Los discursos de odio son discursos que perjudican a una persona o un grupo de personas por motivos de raza, de religión, condiciones intrínsecas a esa persona. Y en la desinformación se puede incluir el fanatismo y el discurso de odio precisamente contra estas minorías, contra las mujeres, contra las personas LGTBIQ, contra las personas que son los otros, ¿no? Los que no pertenecen a mi grupo, sino que son las personas alienadas. Y esto supone una amenaza no solamente para las personas directamente afectadas, sino también supone una amenaza para la inclusión y para la cohesión social, porque genera división, genera el aumento de las brechas, genera odio, como bien señala su definición, su discurso, ¿no? El discurso de odio ha sido conceptualizado por la UNESCO, que es la Oficina de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como cualquier forma de comunicación que sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio. Esta forma de comunicación puede ser una comunicación verbal, puede ser una comunicación escrita o puede ser incluso comportamientos, porque más allá de lo que se dice, también importa mucho la forma en la que se dice algo, ¿no? Entonces, esta forma de comunicación que sea un ataque, utilice el lenguaje peyorativo o discriminatorio en relación a una persona o un grupo de personas sobre la base de quiénes son. Es decir, el ataque en un discurso de odio está dirigido a atacar a la persona por quién es, por su raza, por su religión, por su origen étnico, por su nacionalidad, por su color de piel, por su ascendencia, por su género, por su orientación sexual o cualquier otro factor de identidad, ¿no? Esto es lo que se denomina en el derecho internacional de los derechos humanos como las categorías sospechosas de discriminación, ¿no? Porque usualmente las personas de determinada religión o determinado origen étnico son históricamente discriminadas. Bien, y en esa discriminación es que se fomenta este discurso de odio que puede incluso llegar a cobrar vidas, ¿no? El año pasado, solamente en el primer semestre, hubieron 7 asesinatos de mujeres trans. Eh, ha llegado un caso a la Corte Interamericana eh, precisamente también sobre discriminación de personas LGTBI por miembros de las fuerzas del orden que no son protegidas. Entonces, es importante que considerar que cuando uno emite este discurso de odio y este discurso cala en la sociedad, esa discriminación se interioriza y le priva a la persona de derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para combatir la desinformación? En el año 2021, las Naciones Unidas aprobó una declaración, que es la declaración de Windhoek, más 30, que es el año 2021, porque la declaración original es de hace 30 años y habla también precisamente sobre la libertad de prensa, la libertad de expresión, ¿no? Y esta declaración actualizada en el año 2021 lo que hace es traer estos principios de, de la, de la declaración, digamos, a la era actual, a la era del Internet, ¿no? Entonces, esta declaración reconoce al Internet reconoce la información como un bien público. Y al ser un bien público es un bien que debe ser jurídicamente protegido. Y por lo tanto, los estados y todas las personas tienen que velar por su garantía, tienen que velar por que esta desinformación no cale en la sociedad. Y se basa en 3 pilares. El primero de ellos es que plataformas digitales, ¿no? Los medios de comunicación, las redes sociales, tienen que actuar con transparencia.
El segundo pilar de esta declaración es la viabilidad de los medios de comunicación, la importancia de que sean medios independientes, que los medios de comunicación sean imparciales, que permitan la multiplicidad, la pluralidad ¿ta? Y el tercer elemento de esta declaración es el empoderamiento ciudadano a través de una alfabetización mediática y de fomentar el pensamiento crítico, de generar que las personas cuando reciban la información sean críticas de ella, ¿no? Que sepan que lo que está recibiendo muchas veces viene cargado con un sesgo de la persona que emite esta información. Entonces uno tiene que ser bien crítico con la información que recibe. Perdón, ¿se me escucha? Porque se me ha... Sí se te escucha, Daniel. Sí, creo que no puedo cambiar de diapositiva. A ver, Dani, entonces, mientras de repente dejas de compartir y vuelves a compartir, ¿sí? Vamos esperándote unos minutos. Mientras tanto, de repente, las personas que están conectadas nos pueden ir comentando a través del chat desde dónde nos están viendo, de dónde están viendo esta transmisión, ¿sí? De repente, desde qué región, desde dónde. De esta manera también podemos saber cuál es el alcance de esta sesión, mientras Dania puede ir solucionando estos pequeños problemas técnicos que suceden siempre. ¿Sí? Tenemos Lima Cercado, Puno, Lima. Sí, a ver. Actualmente somos desde Lima, perfecto. ¿Sí? A ver. Arequipa, Callao. Excelente. Sí, a ver. Desde la provincia de Luya, región Amazonas. Perfecto. ¿Sí? Hasta el momento la sesión de Dani está muy interesante. Ya íbamos entendiendo de alguna manera que hay diversos desórdenes informativos, ¿sí? Y en gran medida, si nosotros consumimos información desde Internet, estamos muy expuestos a todo este tipo de desórdenes. Desde estas fake news, que si las cadenas, que si estas noticias que por ahí no tienen una fuente válida o que de repente citan alguna fuente y cuando vas a la fuente, pues la información era totalmente distinta, hasta pues ay, perdón, hasta pues estas noticias que sí son tendenciosamente mentiras, ¿sí? O sea, son intencionalmente mentirosas para que pues de alguna manera todos caigamos en estas brechas informativas. Es un buen momento para todos, a partir de la información que ya hemos venido alcanzando, perdón, sí, de que ya hemos venido alcanzando de empezar a generar o empezar a hacer una introspección acerca del tipo de contenido que consumimos. ¿Cuántas veces ahí, vamos a preguntar a través del chat mientras esto se soluciona, cuántas veces realmente hemos leído alguna noticia y hemos tomado 5 minutos adicionales para validar la fuente? ¿Es una práctica que solemos hacer? Ahora me pueden ir comentando desde el chat, yo de aquí los voy leyendo. ¿Es una práctica que es común o de repente se quedan con la noticia y la tienen en mente? No, me dice por ahí Sonia. No, me dice Eda. ¿Sí? Ni siquiera es común, claro. Entonces, a veces simplemente, y muchas veces nos quedamos con chispazos de la información, ¿no? O sea, nos quedamos con pequeñas partes de la información, leemos la noticia de repente a la volada, pero eso es lo que se te quedó aquí. Y sin querer queriendo, porque es parte de la forma en que la que procesamos la información, si es parte de la que procesamos la información, Roxana me dice, no, yo sí lo hago, perfecto. Pero como ya hemos visto a través del chat, y ojo que esto es simplemente una práctica que estamos expuestos a, ¿sí? Entonces, simplemente se nos queda acá y en algún momento la repetimos, sin querer. Y sin querer, nuevamente, somos parte de esta especie de bolita de nieve que conforme vamos
soltamos el comentario, esta persona oye de nosotros, somos amigos, somos personas entre comillas confiables y de pronto el link de asistencia lo vamos a entregar en breve, no te preocupes, Carlos. Y este se hace como una especie de bucle informativo que en realidad es un bucle de desinformación. Sin querer, somos portadores de esto, ¿sí? Entonces, ya sabemos a partir de ahora jalón de orejas para aquellos que no, tal vez no validamos nuestras fuentes, ¿sí? Y podemos, nosotros a partir de ahora, ok, escucho algo que me parece medianamente sospechoso, a veces simplemente para validar, ajá, Almendra me dice, o los enlaces que se comparten por WhatsApp y son fake news reenviados muchas veces, ¿no? Si algo se te envía muchas veces, de repente en la familia, ¿no? Los grupos familiares donde viene el papá, la mamá, el primo, y te manda un enlace por ahí con reenviado muchas veces. Oye, dale un ojo, ¿sí? Porque es fácil de creer esta información, porque justamente la intención de crearla, o la intención en la que se pone, ¿sí? En la intención en la que esta, es transmitida, ¿sí? Es un contenido llamativo, es un contenido que va a hacer que las personas pues lo revisen, lo lean, ¿sí? Es un contenido que las personas, de repente, como dice Roxana, en pandemia circularon muchas noticias falsas, claro, era... En ese momento, tantas personas tenían tanta necesidad de creer que había una cura próxima, que de repente haciendo gárgaras con agua con sal te ibas a curar, que si tomando tal cosa, tomando otra cosa, ibas pues a mejorarte pronto, que esa necesidad de creer pues generaba que, este, que lo asumamos como cierto y brindemos la información. Ahí Jimena nos ha compartido el enlace de participación, así que ya pueden ir registrando su asistencia, por favor. Es importantísimo para poder tener el registro. Ya Dania está volviendo a ingresar, ¿sí? Dania, me comenta si ya podemos compartir, si no, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, les comentaba, perdón. Entonces, es necesario, pues, hacer cierto hincapié. Rolando me dice, somos pocas personas que solemos verificar la fuente de información. Sí, lamentablemente hay poquita información. Y no se olviden, ajá, perfecto, Dante por ahí nos está tocando un tema adicional. Ahora con la IA hacen creer muchas cosas. No se olviden que en gran medida, actualmente las inteligencias artificiales son generativas. Sí, Tania, ¿me confirmas si todo bien? ¿Sí? Hola, sí, discúlpeme, se me colgó No la te, computadora. Tuve que reiniciar. No te preocupes, son cositas que pasan. A ver, intenta compartir y validamos aquí, todos juntos. Sí, listo. A ver, Bien. ¿Sí se ve? dame un minutito que todavía está por compartir. Todavía no se visualiza. Ya lo puedo ver. A ver, trata de mover tu diapositiva, por favor. Ya, perfecto, sí. Oye, discúlpame. Ya, no te preocupes, ya, se puede ver perfecto. Sí, bueno, yo Continúa, ya Dani. voy a ser breve para terminar, porque para los que estén interesados en este tema de combatir la desinformación, esta declaración es del año 2021, pero sobre la base de esta declaración, en el año 2023, recientito nomás en octubre, la UNESCO ha aprobado unas directrices para la gobernanza de las plataformas digitales y en ella establece precisamente las guías que se debe adoptar tanto por parte de los gobiernos, por parte de los dueños de las plataformas digitales, por parte de la academia y la sociedad civil y por parte de los medios de prensa, precisamente para hacer que el Internet sea un lugar seguro. Entonces, yo les invito a revisar este documento, es un documento muy interesante, donde establece cuáles son los pasos que se pueden seguir desde estos 4 espacios en específico para gobernar las plataformas digitales y que sean seguras para el uso de los ciudadanos, siempre desde un enfoque de derechos humanos. El principio fundamental es considerar que el Internet debe ser una herramienta para el ejercicio de los derechos. Bien, y termino con esta diapositiva, que son pequeños consejos para combatir la desinformación. Débora, te escuché un poco cuando mencionabas que ahora la inteligencia artificial es generativa, ¿no? Entonces, precisamente uno de los consejos es dudar de la información que nos llega, porque ahora la inteligencia artificial puede generar imágenes, puede generar videos y que no son reales. ¿No? Pueden ponerle a una persona su imagen y su voz diciendo algo que nunca ha dicho. Entonces, hoy más que nunca tenemos que dudar de la información que recibimos.
Tenemos que saber que toda la información que nos llega puede haber sido manipulada y puede haber sido manipulada por alguien que busca precisamente ese perjuicio social que trae la desinformación. Entonces, tenemos algunos consejos prácticos para combatir la desinformación, que es, lo primero es revisa la fuente de la información, de dónde es que viene la información, quién la comparte, en qué contexto. Viene de un medio de comunicación establecido, digamos, formal, que históricamente es conocido por chequear sus fuentes, ¿no? Por compartir información objetiva, o viene de esas páginas web que lo que buscan son clickbaits, ¿no? Y generar dinero con el mayor tráfico de datos. Entonces hay que ver de dónde viene la información, ¿no? También es importante no quedarse solamente con ese titular, porque precisamente en la era de la información digital en este momento, la gente solamente ve el titular de la noticia y no lee el contenido. Y muchas veces en el contenido dice algo completamente distinto. Entonces, es importante terminar de informarse y no quedarse solamente con lo que dice el titular. También es necesario ver quién es el autor de la noticia y la fecha de publicación, porque a veces pueden no tener la intención de desinformar, pero cuando se comparte información que es desactualizada, también se está desinformando. Y lo último, por supuesto, es el pensamiento crítico. Esto es algo que nosotros tenemos que incentivar en nuestra sociedad y en nuestros estudiantes. Ayer o hace 2 días salió precisamente una encuesta, una prueba que tuvo el Estado peruano respecto a la calidad de sus estudiantes, y en la parte en la que hemos salido precisamente jalados es en el pensamiento crítico de los estudiantes. Entonces nosotros tenemos que reforzar en casa con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestra familia, que es importante recibir esta información, pero también formarnos nuestra propia opinión una vez que la recibimos, ¿no? No solamente informarnos de una sola fuente, ¿no? Si otra vez, por ejemplo, lo que yo hago es jugar con el algoritmo. En Twitter yo sigo a personas que comparten mis mismos intereses y también sigo a personas que opinan completamente distinto a mí, porque no es bueno precisamente que este algoritmo, como nos quiere mantener más tiempo en la pantalla, nos muestra solamente cosas que nos interesan y cosas que coinciden con nuestros puntos de vista, pero eso nos hace vivir en una burbuja y precisamente una de las consecuencias va a ser mayor intolerancia a un pensamiento distinto de los demás y en un grado ya macro mayor va a generar intolerancia en la sociedad, el aumento de las brechas, el aumento del populismo y el aumento del autoritarismo. Entonces, con eso yo termino la exposición. Muchas gracias. Nuevamente disculpas por los problemas técnicos y si desean comunicarse conmigo, yo les dejo ahí mis redes sociales. Me pueden encontrar como Daniecos en LinkedIn y en Twitter y está el correo del estudio decos@iriartelo.com. Muchísimas gracias, Dania, por esta exposición tan interesante. De hecho, no se bañan, ¿sí? Porque estamos seguidos de una exposición igual interesante que la de Dania. Asimismo, ¿sí? Va a haber al final un pequeño espacio de consultas donde les agradecería si tienen alguna consulta para Dania o sobre el tema que ha abordado Dania, pues pueden dejarla a través del chat, que al final las atenderemos o las ponentes van a poder atender. ¿Ok? Entonces, ya saben, muchísimo pensamiento crítico, empezar a tener una mayor noción de las distintas percepciones, las distintas ideas y siempre, siempre, siempre verificar nuestras fuentes donde nos alimentamos de toda la información. Ahora, para nuestra siguiente ponente, vamos a presentarla, es Gabriela Bolaños, ¿sí? Weinstein, es asociada junior en el área de Technology, Media and Communications en CMC Grau. El tema que va a abordar es, pues, riesgos a la privacidad y obligaciones frente a los datos personales recopilados en línea. Gabriela es abogada titulada de la carrera de Derecho por la Universidad de Lima, con formación académica internacional. También es autora del libro Portabilidad de datos personales en el ordenamiento jurídico peruano. Gabriela cuenta con experiencia laboral desde la estructura de estudios de abogados y desde empresas de distintos sectores de esta industria.
Ha asesorado en materias diversas desde Public Policy en el ecosistema digital, derecho del consumidor, protección de datos personales, seguridad de la información, transformación digital, online gambling, defensa de la competencia y competencia desleal administrativo, societario y civil. Sin más que decir, vamos a darle pase a Gabriela. Gabrielita, ¿estás por aquí? Prende tu cámara y tu micrófono para que puedas empezar. ¿Cómo estás, Gabriela? Muchísimas gracias. Adelante. Hola Débora, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. A ver, ¿me confirman si se ve mi pantalla? Se ve perfecto. Ya. A ver, un segundito que voy a ocultar esto. Listo, ustedes me avisan y empezamos. Adelante, Gabriela. Listo. Bueno, como les comentaba Débora, el día de hoy les voy a hablar respecto a los riesgos a la privacidad en línea y también algunas obligaciones ante el tratamiento de datos personales cuando estos son recopilados en línea. Un poco para comentarles cuál va a ser el hilo o el índice de esta presentación, vamos a empezar viendo algunos casos de riesgos a la privacidad que han sido divulgados de repente en prensa o en medios digitales. También vamos a ver un video muy corto sobre la publicidad digital dirigida y cómo es que funciona. De ahí vamos a explorar un poco la normativa constitucional y legal aplicable, qué derechos, definiciones, obligaciones existen, incluso también en qué consiste el Registro Nacional de Protección de Datos Personales. Y a modo de conclusión, vamos a terminar esbozando 13 recomendaciones justamente para proteger nuestros datos personales y la privacidad en línea. Bueno, sin más preámbulo, acá tenemos, por ejemplo, una noticia reciente de este mes, eh, en donde se empezaron a denunciar casos sobre la sextorsión. La sextorsión es un chantaje sexual que se realiza a través de las redes sociales. Básicamente es pedir fotos de las partes íntimas mediante engaños y muchos jóvenes han caído en estos engaños y han terminado en abusos o extorsiones por parte de terceros a los cuales difundieron de repente imágenes íntimas o privadas, ¿no? A cambio de obtener sumas de dinero. Este problema no es algo que solamente se vea a nivel local. De hecho, ya hay varias redes sociales o plataformas digitales que están implementando nuevas medidas, herramientas más robustas para proteger a sus usuarios contra la sextorsión o el abuso tras enviar imágenes íntimas. Por ejemplo, recientemente Meta ha implementado nuevas medidas y como ven, estos screenshots, estos pantallazos han sido extraídos de la propia plataforma de Meta, donde da cuenta de las nuevas funciones para proteger a los jóvenes y también advierte sobre este delito y insta a que por favor no caigamos en estas situaciones, ¿no? También un caso reciente, el año pasado, la Fiscalía de Chorrillos empezó una investigación por estudiantes de un conocido colegio de Lima, porque básicamente entre 14 y 16 estudiantes de un colegio fueron víctimas de unos compañeros que cogieron imágenes de sus redes sociales y a través de herramientas de inteligencia artificial generaron material pornográfico. Este material de ahí fue comercializado a través de chats de WhatsApp. Hubieron varias noticias al respecto, e incluso la Fiscalía o la Autoridad de Datos Personales, ya vamos a ver más adelante al respecto, tomaron acciones o medidas en el asunto. También han habido o se han denunciado varios casos sobre phishing y suplantación de identidad, por ejemplo, en este caso en los juegos en línea, ¿no? Que son los favoritos de los ciberdelincuentes, y hay varias modalidades como el phishing, que comentaba anteriormente Dania, el carding o el tips transfer, que es donde se consigue acceder a aplicaciones financieras de la víctima para poder transferir dinero o suplantar su identidad, ¿no? Incluso
el peruano, el diario El Peruano, publicó una entrevista de la Divindad, que es la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de nuestra Policía Nacional, donde advirtieron que el año pasado, en el 2023, 2.485 denuncias fueron recibidas, denuncias en medios digitales, ¿no? Y dentro de las denuncias más conocidas o más, más recurrentes son las del grooming, que también veíamos antes, o la pornografía infantil, ¿no? Y vemos que también con respecto al año 2022, los operativos se han incrementado en línea e incluso también la cantidad de detenidos por la comisión de delitos, ciberdelitos, ¿no? Pero, ¿cómo es que funciona el comercio de datos digitales en línea y básicamente el negocio de la publicidad dirigida, ¿no? ¿Por qué se dice que nuestros datos personales son básicamente, algunos dicen el nuevo petróleo, otros incluso dicen que no es como el petróleo porque el petróleo se agota y más bien los datos personales son como materias primas o recursos naturales reusables en línea? ¿Y por qué? Ya vamos a ver en este video. ¿Por qué es que los datos personales son tan importantes para el negocio de la publicidad en medios digitales? Cada vez que visitamos las páginas que nos gustan, empresas en la red recolectan esa información para vendérsela a otras empresas que puedan estar interesadas en compradores como tú. De esa manera, si viste videos de una hamburguesa, le echaste un ojo a unos patines y además viste fotos de la playa, es muy probable que esa información les llegue a vendedores de comida rápida, a fábricas de patines y a agencias de viajes. Se calcula que cuando una persona cumple los 18 años, hay almacenada en la red hasta 100.000 puntos de información específica indicando qué películas le gustan, cuáles son sus comidas preferidas y hasta su estado mental. Esa información se reúne y almacena sin nuestro consentimiento y puede ser utilizada en nuestra contra. Listo, con ello. Cada vez que visitamos las Vamos páginas que nos gustan, a pasar al... Ya. Entonces, ¿cómo es que defiende el Estado y la normativa peruana nuestros derechos e información privada y sensible, ¿no? Ya hemos visto qué casos de riesgo hay, cómo es que funciona este mercado o la operativa de la publicidad digital dirigida y otros negocios derivados. Pero, ¿qué obligaciones normativas, qué derechos a nivel constitucional existen? Bueno, en el caso peruano, la dignidad humana es el sustento o el sostén de todos estos derechos fundamentales que vamos a ver y que van a terminar después en un plano normativo. La dignidad humana, como bien lo señala el artículo 1 de nuestra Constitución Política, es el fin supremo de la sociedad y del Estado, ¿no? La defensa de la persona humana y la defensa de la dignidad humana. Después de eso, se genera el desarrollo de la personalidad, ¿no? Como parte de la dignidad humana que es inherente a mí, yo tengo el derecho a un desarrollo pleno de mi personalidad. Para el desarrollo de mi personalidad, además, tengo una serie de derechos fundamentales. Estos están previstos en el artículo 2 de nuestra Constitución y existe el derecho a la voz, a la imagen, incluso a la libertad de información, de expresión, y también al de la privacidad y la intimidad. Ahora, ¿cómo entender la privacidad y la intimidad? La privacidad y la intimidad tiene que ver básicamente con dos conceptos que forman ese núcleo, ¿no? Por un lado está la libertad en el sentido de la facultad de poder desenvolverme en ámbito social, familiar o personal, de acuerdo a mis propios patrones o conductas, hábitos, sin que nadie pueda inmiscuirse, ¿no? Es decir, evitar injerencias no deseadas en mi desarrollo o en las esferas de mi ejercicio a lo largo de mi vida, ¿no? Ya sea social, familiar o incluso un núcleo más íntimo. Y cuando estamos en un núcleo más íntimo, justamente más reservado, es lo que se habla a la intimidad, ¿no? Entonces, hay quizá una analogía que sirve para entender esta dualidad entre la privacidad y la intimidad, ¿no? Por un lado, se dice que la privacidad
es tu casa, mientras que la intimidad es más bien lo que sería tu cuarto o tu recámara privada, ¿no? Ahora, ¿cuál es el juego de la protección de datos personales? La protección de datos personales o la autodeterminación informativa es un derecho también constitucional fundamental. Es la autodeterminación informativa y básicamente este derecho es autónomo, al igual que los otros que hemos visto, y además tiene una función muy útil, y es quizá la razón por la que hoy en día muchos países a lo largo del mundo, la mayoría de países cuentan con normativas o leyes, por así decirlo, que protegen específicamente a los datos personales. Y es que es un derecho que, además de ser, de tener todas las cualidades que hemos visto, es facilitador o habilitador de otros derechos. Es decir, cuando yo protejo las facultades de control de las personas sobre sus datos personales, protejo además todos los derechos fundamentales derivados de la personalidad. Espero que hayan podido entender este tracto o esta lógica a nivel constitucional, ¿no? Además, ya para cerrar, en el plano constitucional contamos con recursos de agravio constitucional cuando vemos vulnerados nuestros derechos, ¿no? En el caso de la protección de datos personales sería el habeas data, y bueno, para el caso de otros derechos como la privacidad, intimidad u otros derechos podría ser un recurso de amparo. Ahora bien, les comentaba que a nivel de normativa contamos con una ley de protección de datos personales, y esta a su vez cuenta con un reglamento, además de otras normativas complementarias y modificatorias. Esta ley prevé que un dato personal es básicamente cualquier información, y es importante porque tiene 4 elementos, sobre una persona natural, ojo, no personas jurídicas, no personas fallecidas, sí de repente un concebido, y que la identifica o incluso la vuelve identificable a través de medios razonablemente utilizados, es decir, de manera directa o indirecta pueda terminar impactando, aludiendo en la esfera privada o íntima de una persona. Ahora, el dato sensible es una categoría especial que tiene más que ver con la intimidad propiamente de una persona, y podrían ser características físicas, de salud, sexuales, morales, emocionales, religiosas, afiliación sindical, entre otras. Ahora, el titular de los datos personales es justamente la persona a quien responden o pertenecen esos datos personales. Por ejemplo, mi DNI o mi nombre completo, yo soy el titular de esa información. Y finalmente, la definición de tratamiento de datos personales, que es básicamente cualquier acción que se pueda dar desde la recopilación de la información hasta el último momento, que sería la eliminación, bloqueo, supresión de la información. Es decir, cualquier registro, almacenamiento o incluso transferencia entra dentro de esta normativa. Además, esta normativa es importante porque es exigible y aplica a cualquier sujeto que esté tratando datos personales de otras personas, es decir, ya sea una entidad privada o incluso una entidad pública en el ejercicio de sus funciones. Ahora, hay algunas excepciones, que es, por ejemplo, si una persona natural utiliza utiliza datos personales con fines estrictamente vinculados a la vida privada o familiar. Por ejemplo, una agenda personal, ¿no? Donde anoto los datos, los números de contactos de mis amigos, o de repente mis chats de WhatsApp con mis mejores amigos o mi familia, siempre y cuando esté en el ámbito privado. Temas de defensa nacional, seguridad pública, o en materia penal para investigación y represión del delito. Ahora bien, ¿qué derechos existe o qué derechos me da esta normativa justamente en un nivel legal? Bueno, tengo el derecho de acceso, acceder a la información, y esto a su vez me permite ejercer el derecho de información, el ser informado sobre qué datos personales está tratando de repente una entidad pública o una entidad privada sobre mí. El derecho a rectificarlos cuando no estén bien, o actualizarlos cuando hayan quedado desactualizados en el paso del tiempo, a incluir algún dato que yo considere que debiera ser incluido,
o también cancelarlos o suprimirlos sin expresión de causa cuando ya no desee que traten esos datos personales. Incluso puedo oponerme o impedir el suministro de los mismos a un tercero o a cualquier otra entidad, y también sin expresión de causa. Por supuesto, puede ser que hayan algunas excepciones legales, en algún caso concreto, sí, pero eso deberá ser fundamentado. Al tratamiento objetivo, esto implica que cuando traten mis datos personales, el tratamiento que realizan sobre mis datos no deriven consecuencias discriminatorias o injustas que redunden en mi persona, ¿no? A la tutela directa, ya vamos a entender en el siguiente slide qué es la tutela directa, y bueno, finalmente a ser indemnizado, ¿no? Esto es en vía judicial, en caso hubiera ocurrido alguna lesión. Ahora, cuando yo como empresa privada, perdón, como entidad privada o como entidad pública, trate datos personales, ya sea de trabajadores, eh, clientes, o colaboradores o cualquier otro tipo de datos personales, tengo que contar con un canal de atención de derechos ARCO. Y básicamente estos son los requisitos muy básicos con los cuales yo podría ejercer mis derechos los derechos que les he comentado, ¿no? Presentaré una solicitud, por ejemplo, que contenga estos datos que están a la mano derecha cuando quiera de repente que mis datos sean rectificados o cancelados. Ahora bien, como les comentaba, la tutela directa implica por un lado, existe el canal de atención de derechos ARCO, pero por otro lado también implica que yo puedo acudir a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que es la autoridad a cargo de velar por la protección de los datos personales en el país, ¿no? Este es el formulario a través del cual voy a poder denunciar el mal uso de los datos personales. Esta es la información con la que cuentan todos los ciudadanos en el sitio web. Incluso acá están los pasos y los plazos a seguir, lo dejo porque es muy visual, es muy útil por si en algún momento tienen que de repente poner alguna denuncia. Y básicamente este es el formulario que debe llenarse, como ven es muy interactivo, y después de eso puede presentarse de manera física o digital junto con los documentos que sustenten la denuncia a modo de medios probatorios, ¿no? Esos son los dos únicos requisitos para poder interponer el formulario de denuncia. Ahora bien, ¿qué obligaciones trae esta normativa para las empresas o entidades públicas que tratan datos personales? Por un lado está el deber de informar, que es muy importante. Vemos que tiene una correlación o es un espejo de lo que comentábamos, es el derecho a ser informado, ¿no? Previo a toda recopilación o inicio de un tratamiento de datos personales, yo tengo que informar a las personas naturales sobre las finalidades por las cuales voy a tratar sus datos, quién va a ser el titular, domicilio y la denominación donde se va a almacenar el banco de datos personales. Vamos a ver más adelante qué significa un banco de datos personales. ¿Cuáles son esas terceras personas o entidades a las cuales yo voy o podría trasladar o transferir los datos personales y por qué motivos? El carácter facultativo u obligatorio de las respuestas que les ponga, así como las consecuencias del tratamiento que se generen hacia los datos personales de la persona. Y finalmente, la existencia y la forma en cómo ejercer los derechos ARCO, ¿no? El canal de denuncia de ejercicio de derechos ARCO que les comentaba hace un momento. Por otro lado, también está el consentimiento, que es muy importante. ¿Por qué? Porque la regla general, cuando yo voy a tratar datos personales, es que yo solicite el consentimiento de los titulares de los datos personales. Sin embargo, vamos a ver que hay algunas excepciones legales por las cuales yo podría no requerir el consentimiento, pero sí tendría que cumplir con el deber de informar. Pero como les repito, la regla es que yo siempre pido el consentimiento
Y en el marco de ese consentimiento, este es informado, es decir, debo de cumplir con informar todo lo que les he detallado a la mano izquierda y a su vez pedirlo de manera libre, es decir, la persona puede y debe poder decirme si verdaderamente desea o no darme su consentimiento para una o todas las finalidades o algunas de ellas por las cuales yo deseo tratar sus datos personales. Este tiene que ser manifestado de una manera expresa y inequívoca y, por supuesto, de manera previa a que yo inicie ese tratamiento. Entonces, básicamente les comentaba que habían algunos supuestos en los cuales yo podría estar exceptuado del consentimiento, ¿no? En este caso, por lo general, son las excepciones que son necesarias. Las excepciones que son necesarias, por ejemplo, en el marco del ejercicio de una relación contractual, el típico caso de un empleador con sus trabajadores o cuando contratado un servicio con una empresa o en el ejercicio de funciones de entidades públicas, cuando son datos de fuentes de acceso al público, ¿no? Siempre y cuando es para la obtención y luego de ahí ejercer un primer contacto para solicitar el consentimiento, de ser el caso, ¿no? Y también, por ejemplo, el caso de las centrales de riesgo, ¿no? Esto es lo que se refiere con solvencia patrimonial y de crédito o datos de personales de salud cuando son necesarios en circunstancias de riesgo para la prevención, diagnóstico y tratamiento médico o quirúrgico de la propia persona, entre otras. Ahora sí, ¿y cuáles serán todas las adicionales que les comentaba que sí requieren un consentimiento? Por ejemplo, cuando voy a realizar justamente publicidad dirigida, de repente algunos eventos corporativos o en el caso de promociones o cualquier otro que no sea necesario para cumplir con las excepciones que les he comentado, ¿no? Entonces acá tenemos algunos ejemplos prácticos, se los voy a leer rápido y ustedes me comentan rápido si es que consideran que requieren o no consentimiento. Por ejemplo, en el caso de que se desee enviar correos con fines publicitarios o realizar un evento corporativo de una empresa, de repente para sus clientes o sus trabajadores. En ese caso, ¿creen que necesitaríamos el consentimiento de los trabajadores o consumidores para tratar sus datos personales? A ver, en el chat me quedo leyendo las respuestas. Aileen me dice sí, debe haber consentimiento. Los demás somos más de 90 conectados. Justo me dice que sí, Betty dice que sí. Hasta el momento dicen que sí, Gabriela. Sí, dice Iván. Sí, Sí, así es, estamos en lo cierto, estamos en lo cierto. ah, A entonces, ver, hemos vamos entendido, con el parece. segundo caso. Vamos con el segundo caso. Se debe responder una consulta realizada por un cliente a través del sitio web sobre servicios de una empresa. En ese caso, ¿creen que requeriríamos consentimiento? A ver. Creo que Stephanie ha respondido, pero el anterior dice sí, con opción a que ya no se reciba más de este tipo de correos. El Ujú. anterior. Joaquín nos dice no, no es necesario. A ver, los demás, A ver, estamos en... no, considero que no, nos dice Aileen. Ajá, así es. Y a ver, el último caso. Un trabajador sufre un accidente y en su lugar en su lugar de trabajo y se requiere entregar su información de salud a una clínica u hospital para que pueda ser atendido. ¿Se requeriría el consentimiento del paciente o del trabajador accidentado? A ver, tampoco. Asus nos dice que no, Iván nos dice que no, Betty, Joaquín, Sonia, Stephanie, todos nos dicen que no porque es una emergencia. Así es, así es. Ajá, por aquí uno nos dijo que sí. Gustavo. Ah, no estaba atento, Gustavo. Atento, Gustavo. Ujú. No, mentira, mentira. Bueno, sigamos. Creo que la mayoría ha captado las diferencias entre cuándo se requiere y no consentimiento. Y otras obligaciones adicionales que también nos brinda esta normativa, este régimen de protección, es que hay que básicamente formalizar y regularizar las transferencias o tercerizaciones de datos personales
por un documento en escrito. Ahora, ¿qué significa esto? Digamos que la empresa va a contratar una agencia de publicidad o de repente servicios de almacenamiento en la nube de una tercera empresa, donde va a almacenar información personal, sensible de trabajadores, clientes, etc. En ese caso, hay que hacer un documento por escrito obligándolo a todas las medidas de seguridad y confidencialidad, que justamente es la siguiente obligación, técnicas, legales y organizativas que nos da la normativa de protección de datos personales. Como tercera obligación adicional está que no se deben recopilar datos personales por medios fraudulentos o ilícitos y cuando estos tampoco sean necesarios, proporcionales o actualizados para las finalidades que yo estoy declarando y que por las cuales voy a tratar los datos personales. Asimismo, eliminar estos datos personales cuando venza el plazo del tratamiento e inscribir los bancos de datos personales y las transferencias internacionales ante el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, que ya vamos a ver más adelante qué es. Y finalmente, el canal de derechos ARCO, ¿no? Contar con uno y además atender y posibilitar el ejercicio de estos derechos de las personas. Este es el famoso Registro Nacional de Protección de Datos Personales que les comentaba. Así es como se ve, uno puede acceder en línea, este es el link de acceso, y básicamente todas las entidades públicas, privadas que tratan datos personales están obligados a inscribir sus bancos de datos personales, y así es como se ve una vez que ya se ha cumplido con esta obligación, ¿no? Acá damos clic en la resolución electoral y podremos ver la orden de inscripción en el registro. Y eso nos da una idea de básicamente qué información trata cada entidad pública o privada, ¿no? No va a decir de quién trata la información, pero sí qué tipo de información trata. Pero ¿cómo saber qué es un banco de datos personal y cómo identificarlos, ¿no? Básicamente hay 3 criterios que podría decirles en base a la práctica que pueden determinar la existencia de un banco. Por un lado, los tipos de datos personales tratados. Por ejemplo, no es lo mismo los datos personales, los tipos de datos personales que yo recopilo de mis trabajadores para cumplir con mis obligaciones como empleador, como de mis clientes para brindarle los servicios o productos que yo ofrezco en el mercado. Y lo mismo las finalidades de tratamiento, ¿no? O sea, son esos 3 criterios. Y finalmente, también el titular del banco de datos personales, que por lo general suele ser el responsable del tratamiento. A la mano derecha tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por digamos, postulantes a la empresa o entidad, es distinto a los proveedores, personas naturales de esa entidad o sitios web, usuarios del sitio web, los clientes o también el de trabajadores. Y finalmente, acá sí hay que tener mucho ojo porque es algo que vemos mucho cuando navegamos en la web, ¿no? ¿Qué obligaciones son las que se generan cuando cuento con un sitio web o canales de contacto? Ojo, canales de contacto puede ser un formulario de contacto o incluso en las redes sociales, ¿no? A veces yo tengo una cuenta corporativa en una red social, ya sea LinkedIn, Facebook e Instagram, y no por eso, no porque yo sea a su vez usuario de una plataforma, me enerva de cumplir con esta normativa. Ojo, si yo pongo publicaciones en mi cuenta y a través de eso otros usuarios pueden comentarme y darme datos personales que a su vez yo recopilo o tengo un chat de contacto directo, entonces yo debo de contar con términos y condiciones claros desde la normativa de protección al consumidor, ojo, y una política de tratamiento de datos personales que cumpla con el deber de informar que ya vimos hace un momento. Además, si recabo el consentimiento, si recabo o realizo finalidades adicionales, tengo que tener un consentimiento adicional que mis usuarios puedan libremente aceptar o denegar, ¿no? Y finalmente también las políticas de cookies y por lo general también se suele tener un banner o un pop-up de cookies porque a veces las cookies pueden o no recopilar datos personales, ¿no? Por lo general estas políticas suelen decir qué cookies se usan, cuál es su función o motivo. Hay cookies que son necesarias, técnicas para el funcionamiento del sitio web,
otras no, que son de repente análisis, u otras finalidades adicionales, quieren su titular, la duración que tienen, ¿no? A veces son de sesión o duran más tiempo. Y finalmente, qué datos recaba en caso recabe datos personales, sobre todo indicar. Con ello, ya para ir cerrando, de repente cabe mencionar 13 recomendaciones a modo de conclusión para justamente proteger la privacidad en línea, ¿no? Primero, si estamos en casa o de repente en un sitio de trabajo o fuera, proteger el enrutador que que utilizamos, ¿no? Con una contraseña segura, que cumpla con más de los 8 dígitos. Si me conecto a un Wi-Fi público, evitar hacer actividades sensibles como por ejemplo una transacción bancaria o actividades confidenciales donde justamente se pueda vulnerar o sufrir algún ciberataque. Si lo voy a hacer en una red pública o no, igual es recomendable utilizar una red privada virtual o una VPN que permite cifrar los datos incluso en redes públicas. Y siempre chequear que accedamos a sitios seguros a través del protocolo de HTTPS, ¿no? Eso se puede ver en la barra superior del dominio del sitio web. Y bueno, en el caso de aplicativos donde de repente comparto mensajería instantánea u otros datos, si soy una empresa, por ejemplo, y voy a pedir información, datos personales de mis clientes de forma digital, tratar de utilizar servicios de mensajería cifrados, ¿no? Hay aplicativos como WhatsApp o Viber que cifran los mensajes. Igualmente, instalar un software antivirus o antimalware para proteger los ordenadores o los dispositivos y mantenerlos actualizados. Activar el modo de navegación privada, los navegadores web permiten utilizar la navegación privada y también cerrar la sesión en las cuentas de usuarios, ¿no? Por ejemplo, en redes sociales o sobre todo en aplicativos de servicios más sensibles como podrían ser los aplicativos bancarios u otros, ¿no? De repente algún servicio de salud, otros. Y finalmente también para los usuarios, sobre todo de redes sociales, es controlar la información que compartes en redes sociales y otras aplicaciones. Estuve viendo las sesiones de valor pasadas y había una ponente que daba el ejemplo que decía, un usuario de una red social comparte que hoy día se va de viaje a tal lugar. Entonces, si de repente tienes un perfil público, algún otro usuario con fines malintencionados, digamos que podría ser un ladrón o algún ciberdelincuente, sabe que de repente tu hogar estará solo y podría sufrir algún robo, ¿no? Entonces, prevenir. Y bueno, finalmente en el caso, considerando lo que ya hemos visto antes, conocer tus derechos ARCO y cómo ejercerlos, ¿no? Es importante tener identificado cuando de repente celebre una relación contractual como con mi empleador o como cliente, consumidor, saber cuál es el canal de derechos ARCO y tener claro cómo puedo ejercerlos. Igual siempre tenemos la posibilidad de tutela directa ante la autoridad de datos, y también solicitar la información sobre el tratamiento de los datos personales que está realizando la empresa y ser consciente de ellos, ¿no? Ser muy consciente y tomarte los pocos minutos que requieres para saber si estás otorgando tu consentimiento justamente para las finalidades que tú deseas o no, no marcar por marcar, ¿no? A veces por entrar rápido a un sitio web marcamos sí a todo y no nos damos cuenta la información que estamos compartiendo o si verdaderamente ello es necesario. Y finalmente denunciar los incumplimientos ante la autoridad, ¿no? Ya hemos visto cómo poner denuncias de parte en caso identifiquemos alguna infracción. Bueno, eso sería todo. Me pueden encontrar en LinkedIn como Gabriela Bolaños Weinstein y mi correo corporativo es gabriela.bolanos@cmsgrau.com. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Excelente exposición, excelente ponencia. De la ponencia no nos olvidemos quedarnos con, ha sido todo muy interesante, pero finalmente dos grandes cosas, ¿sí? Recordemos lo que venía diciendo Dania en su exposición hace unos 20 minutitos.
Finalmente, en gran medida está la decisión en nosotros, desde revisar la fuente de la información hasta, en este caso, ver qué información estamos otorgando. No marcar la política de privacidad, aceptarla por aceptar, no entregar nuestra información por aceptar. Si vamos a entregar cookies, pues validar qué cookies están dando, qué verifica, qué información estás otorgando, etcétera. De esta manera, nosotros mismos vamos a hacer que nuestro entorno sea más seguro. Conocer nuestros derechos, ver qué información sí podemos dar y qué no, ¿sí? De esta manera, nosotros mismos vamos a proteger nuestro entorno y nuestra propia vida también. Entonces, ahora, Dani y Gabriela, vamos a hacer algunas pues, consultas, ¿sí? Para cada una de sus ponencias que han ido dejando en el chat, ¿sí? Empezamos con Dania. ¿Sí? Empezamos con Dania. No se olviden, por favor, a todos los asistentes que en el chat se ha ido dejando un registro de asistencia. No se olviden dejarlo porque de esta manera también van a poder ser invitados a nuevas sesiones, así como van a poder recibir una constancia. ¿Ok? Entonces, Dania, vamos con las consultas. Son 3 consultitas para ti principalmente. La primera, no sé si, Dania, prefieres que te diga una por una o te las digo y las vas respondiendo de repente algunas Sí, en... mejor con las 3. Ok, perfecto. La primera consulta es si es que hay algún tipo de legislación peruana que proteja pues a los lectores, consumidores de la desinformación de medios. La segunda es cómo enseñar pues a las niñas, a los niños y a los adolescentes a tener criterio para discernir, para dilucidar la desinformación de la información real. Y finalmente, cómo podemos verificar si algún mensaje está creado con inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, esas son las 3 consultitas. Tú ve el orden de respuesta. Dale, Débora. Muchas gracias. Em, Hay preguntas bien difíciles acá de responder, ¿eh? La primera es si es que contamos con alguna legislación para poder ver el tema de la desinformación en los medios de comunicación, ¿no? Eh, es muy difícil regular el derecho a la libertad de expresión, ¿no? En el nivel internacional se considera digamos, no hay censura previa, sino deben ser siempre responsabilidades ulteriores, ¿no? Entonces, cuando hay un ejercicio abusivo del derecho a la libertad de expresión, existen pues los medios típicos que pueden ser, por ejemplo, una denuncia por difamación, injuria, calumnia, ¿no? Pero cuando hablamos de desinformación, parece que la desinformación no va dirigida a una persona en particular. Podría serlo. Podría darse el caso que se divulgue una noticia que lesione el honor de una persona y en ese caso esa persona podría entablar un proceso judicial, una querella por difamación, por ejemplo, ¿no? Pero a veces la desinformación no habla sobre una persona en particular, sino habla sobre una situación. Y en ese sentido, eh, se apunta hacia la autorregulación de los medios, ¿no? Si ustedes ven una noticia que desinforma, lo que pueden hacer es presentar una denuncia ante el Consejo de la Prensa Peruana, que es un medio de autorregulación, que tiene un comité de ética. Y el comité de ética va a poder ver esa denuncia y determinar si es que ha habido o no una violación al código de ética de los medios de comunicación, pero es un mecanismo de autorregulación, ¿no? Entonces, ¿contra quiénes se puede presentar las denuncias? Contra los medios que se han inscrito voluntariamente ante este comité de ética, digamos, que han aceptado la competencia de este comité de ver denuncias particulares. Entonces, probablemente no suceda en todos los casos. Bien, la segunda pregunta es cómo enseñar a tener criterio. Creo que es una pregunta en realidad bastante complicada, ¿no? Este, yo desde pequeña siempre he sido pésima para memorizar las cosas, la verdad. Uy, mi peor curso era historia o ese tipo de cursos en los que tenías que memorizar. O por ejemplo, me iba muy bien trigonometría cuando tenía la fórmula al costado, pero si no, me olvidaba la fórmula. Entonces, eh, lo que funciona es, digamos, no repetir lo que se dice, como me pasaba a mí en el colegio, no repetir, ¿no? Los profesores en el colegio tienen que enseñar eso, no repetir la información, no ser memorísticos,
sino más bien entender las lógicas que hay detrás de cada institución social o de cada suceso. Es muy distinto en el que te dicen la historia que te tienes que aprender que la guerra mundial fue en el año 1945, que te digan la guerra mundial sucedió porque se enfrentaron tantas naciones, porque hubieron estos procesos geopolíticos, etcétera. Cuando tú entiendes las razones detrás de los sucesos históricos, o las razones, por ejemplo, detrás de una norma, detrás de una ley, eso es lo que te enseña a tener pensamiento crítico. Es decir, en el caso del derecho sería pues lo que se conoce como los abogados codigueros, ¿no? El que se sabe el artículo del código lo repite, pero las leyes cambian, los artículos de los códigos cambian, ¿no? Entonces lo que nos va a enseñar a tener ese criterio crítico precisamente es entender por qué esa regla se impuso. ¿Por qué es que esa ley se dio? ¿No? Se da siempre una exposición de motivos con una ley. Entonces, tratar de entender precisamente esas motivaciones, esas razones que están detrás de los sucesos históricos, de las normas, de las prácticas sociales, de la misma desinformación, ¿no? ¿Qué motivaciones son las que están detrás de la persona que desinforma? Es lo que nos va finalmente este, eh, ayudar a tener ese pensamiento crítico, ¿no? Y eso se enseña desde muy pequeños, ¿no? Enseñar a cuestionar, enseñar a preguntar, no solamente a memorizar y a repetir. Y finalmente, la tercera pregunta que me hacían era cómo identificar las informaciones falsas, ¿no? Los generados con inteligencia artificial. Y en realidad, si ustedes se fijan, hoy por hoy es muy sencillo. Bueno, no tan sencillo en realidad. Em, Tal vez yo soy un poquito más acuciosa con las cosas que miro, pero por ejemplo me comparten una imagen y yo digo, no, es falsa de todas maneras. Se le enseño a mi suegra, que es una persona que tiene pues mucho más años que yo y piensa que es una fotografía real. Me ha pasado que incluso yo he photoshopeado fotos en las que he incluido a mi perrito en alguna reunión donde no podía estar y me piensan, oye, ¿cómo llevaste el perro ahí? No estaba, ¿no? O sea, pero si te fijas realmente en la imagen, te puedes dar cuenta de que no es real. Entonces hay que tener cuidado y si me preguntas cómo identificar, lo primero es dudar. Hay que dudar de todo. Yo siempre practico lo que se denomina la ética de la duda. Porque cuando tú dudas de algo, te ayuda, si es que eso de lo que tú dudas es falso, te ayuda a reconocer su falsedad. Pero si es verdadero, te ayuda a reafirmar su veracidad. Entonces siempre es bueno dudar de las cosas, ya sea para detectar las falsedades o para reafirmar las cosas que son verdaderas. Entonces, todavía se puede analizar, digamos, visualmente imágenes que son creadas por inteligencia artificial. Todavía los videos, si uno hace zoom y ve, por ejemplo, el movimiento, los labios del interlocutor, se nota que no es claro, se nota que hay, digamos, píxeles que no se mueven bien, entonces todavía se puede identificar. Me preocupa más bien el rápido desarrollo de esta tecnología que pueda generar que en el futuro tal vez no sea tan sencillo, ¿no? Para una persona identificar este tipo de fakes, ¿no? Y Débora, voy a tomarme el atrevimiento de responder una pregunta más que viene en el chat, y es que Paula preguntaba sobre la publicidad de los correos electrónicos. Entonces, voy a aprovechar también, ya que una de mis especialidades precisamente es la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, señalar que desde el año 2018 que se reforma la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, todos los correos electrónicos de los funcionarios públicos son información pública y se tiene que entregar bajo el principio de publicidad y máximo divulgación y por supuesto está sujeto al sistema de excepciones. Se entregará todo excepto lo que sea información secreta, reservada o confidencial. Y con eso acabo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dania. Gracias por la aclaración y gracias por ese pequeño atrevimiento, porque de esa manera podemos también obtener mayor información todos. Vamos a pasar a las preguntas de Gabriela, pero Dania, voy pensando 2 minutitos, una reflexión final, puntual nada más al final de todo para que podamos todos cerrar esta sesión. Gabriela, pasamos contigo para las consultas, ¿sí? Igual, 3 consultas para ti, Gabriela. Gabriela, si puedes prender tu cámara, por fin, ¿me ayudas? Gracias. Entonces, 3 consultitas para ti. No sé si deseas que te las diga todas de frente o pregunta por pregunta. Mejor pregunta por pregunta porque tampoco tengo muy buena memoria. Ok, perfecto.
Entonces, primera pregunta es si hay normas o algún documento legal que permita auditar o proteger los datos privados que se comparten en redes sociales como Facebook, Twitter, etcétera. Bueno, una directiva propiamente no contamos, pero quizás lo que más pueda servirte de guía específica, además de lo que he comentado hoy, son resoluciones anteriores de la Autoridad de Datos Personales, ¿no? También, por ejemplo, no sé si sirva de algo, pero hubo una sentencia el año pasado, me parece que fue en mayo, del Tribunal Constitucional, donde un usuario básicamente de Facebook ejerció una habeas data. Parece que este usuario había ejercido cierto cargo público y ejerció una habeas data para que el otro usuario que había revelado cuánto ganaba esta persona eliminara, ¿no?, esta publicación. Y bueno, básicamente ahí vemos cómo a veces, o sea, haciendo un análisis, de hecho escribí un artículo sobre ese tema justo con Eric Iriarte de Iriarte Abogados. En ese artículo analizas cómo es que algunas veces el uso de redes sociales por personas naturales, ojo, puede escapar de ese ámbito privado, que es interesante porque vimos que una de las excepciones de esta normativa de protección de datos es el ámbito privado, ¿no? Pero si yo ya lo estoy divulgando a una red social, eso se puede entender como de repente como un medio de acceso público y algunas partes de una red social, ¿no? Porque de repente si yo tengo un perfil más privado, ahí ya no es de un acceso público, solo a cierto grupo de personas. Pero poniéndonos en ese escenario, que era un poco lo que pasó en el caso en concreto, bajo ese escenario sí podría haber aplicado la normativa de protección de datos personales entre dos personas naturales. Y es curioso, ¿no? Bueno, eso no fue exactamente el análisis del tribunal, pero yo creería que también se debe a un vacío que existe incluso en varios países, ¿no? Han habido sentencias del Tribunal Europeo, para el caso de Europa, donde justamente analiza que cuando de repente un usuario divulga datos personales en redes sociales de otro usuario sin su consentimiento y demás, termina habiendo un vacío, pues porque no se cumple con todas estas obligaciones que normalmente sí se exigen entre empresas, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta o me he ido por, por otro lado. Me parece que ha quedado bastante claro y me parece que también se complementa con lo que han venido diciendo ambas, ¿no? Hay muchísima responsabilidad, sí de las empresas, sí de las páginas, pero también parte nuestra, de ser responsables con nuestra propia información. Siguiente pregunta, Gabriela, es para los usuarios comunes, cotidianos. ¿Cuáles son las evidencias consideradas como válidas para una denuncia presentada por tutela? Mm, Bueno, la verdad nunca he visto que se cuestionen, o sea, de los casos que he visto por denuncias de parte ante la autoridad de datos personales. ¿Por qué? Porque hay dos formas en las que la autoridad de datos personales puede empezar una fiscalización, ¿no? Por un lado, de oficio propiamente, o por ejemplo cuando hay una denuncia de parte, que este es el caso que comentamos, ¿no? Nunca he visto que la autoridad propiamente cuestione la validez, por así decirlo, veracidad de algún medio probatorio presentado. Incluso he visto screenshots de repente un usuario que habla por un chat, un canal de WhatsApp corporativo, ¿no?, de atención al cliente o en redes sociales, y nunca se ha cuestionado. E incluso he visto casos donde justamente un usuario de una plataforma denunciaba que quería que lo eliminen de cierta base de datos porque un tercero había dado sus datos personales para un préstamo, ¿no? Y había consignado su correo y sus datos, ¿no? O sea, había habido una suplantación, básicamente. Pero justamente esta persona no la podían validar porque había sido un tercero, ¿no? Entonces, malas políticas internas de la empresa, sí, pero en ningún momento cuestionaron, ¿no? Porque justamente es inversa, por así decirlo. La carga probatoria la tiene quien en teoría está realizando el tratamiento de datos personales, con lo cual quien desea cuestionar algo, o sea, no es que se cuestione, mejor dicho, no es que la autoridad va a cuestionar la validez de tu documento, sino que, o tu medio probatorio, sino más bien es la prueba en contra.
si tú quieres como empresa decir que, no es, que ese documento medio probatorio presentado es falso, tú tienes que probarlo, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Gabriela. Y por último, sí, em, una consulta que igual me parece que no es tan sencilla, igual que Dania, es ¿qué consejos podrías brindarles a los padres que están conectados en esta sesión para que puedan enseñar a sus hijos a no compartir los datos personales en internet, sobre todo en estos jueguitos en línea, pues que son bien cotidianos y bien extendidos por parte de los usuarios chiquititos? Y a veces no tan chiquititos, pero bueno. Bueno, eso es un consejo un poco complicado, pues es una situación complicada porque uno puede dar muchos consejos, pero ser padre de familia es totalmente otra realidad, ¿no? Y básicamente creo que va por la concientización, ¿no? Lo que ahora llaman también la alfabetización digital, ¿no? O sea, no solamente es aprender a usar los dispositivos, las redes sociales, los beneficios de la tecnología, sino también ir aprendiendo a la par los riesgos y desde muy pequeño entender cuáles son las consecuencias de ello, ¿no? Porque de alguna manera es mejor aprender así a que aprender ya con la experiencia, ¿no? Una vez que ya te pasó de repente algún accidente o algo, sería horrible, sería una situación horrible tener que aprenderlo así, ¿no? Entonces creo que es algo de a pocos, ¿no? En un día no podemos esperar que menores de edad entiendan la magnitud de los riesgos y por eso el uso tiene que ser supervisado de a pocos, ¿no? Y desde muy pequeños irlos introduciendo y familiarizando con toda esta parte negativa que también pueden generar las plataformas o la tecnología. Muchísimas gracias, Gabriela. Conciencia por parte de los papás y de los hijos. Pensamiento crítico para ambos. Gabriela, igual voy a darle el paso ahorita a Dania para una breve reflexión final. También, porfis, terminando, Dania, una brevísima reflexión final para pues dar por cerrada esta sesión. Muchísimas gracias por las respuestas que nos han dado más luces también acerca del tema que has abordado. Dania, por favor, tu reflexión final acerca de toda la sesión. Bien, algo que quisiera mencionar es que estos problemas de la desinformación, de los discursos de odio, de los fake news, son muy difíciles de regular, sin caer tal vez en una medida autoritaria, ¿no? Entonces, se tiene que pensar que una solución a este problema siempre tiene que estar basada en un enfoque de derechos humanos, ¿no? Eso pretexto de que un medio de comunicación desinforma, no se puede tampoco censurar o cerrar ese medio de comunicación, ¿no? Entonces hay que tener siempre un balance desde una perspectiva de derechos humanos, viendo la idoneidad de la medida, la razonabilidad y la proporcionalidad para poder proteger ambos derechos, ¿no? El derecho a la libertad de expresión y, por supuesto, el bien jurídico, la información pública que ya es reconocido como tal. Muchísimas gracias, Dania. Gabriela, última reflexión final. Sí, creo que una reflexión muy similar a la de Dania eh, pasa también por tener, y lo que tú comentabas, conciencia propia, decidir activamente, ¿no? A veces uno piensa que no tomarse el tiempo de decidir activamente qué datos quieres compartir o quieres permitir que traten datos personales tuyos sobre tu privacidad e intimidad no va a generar ningún perjuicio cuando quizás sí puede terminarlo generando. Hemos visto ya varios casos de ello. Y también siempre estar informado, prevenir es una parte muy importante, fundamental, sí, pero también conocer cuáles son tus derechos, tus posibilidades y la contracara, las obligaciones es importante, ¿no? Y también eso te va a permitir más bien estar lo suficientemente empoderado para tomar acciones el día que suceda alguna situación no deseada, ¿no? Como comentábamos, al momento de tener que de repente poner una denuncia de parte o ejercer algún derecho a través de un canal de ejercicio de derechos ARCO, ¿no? Entonces, uno como ciudadano tiene que estar lo suficientemente empapado, empoderado para poder saber cuáles son sus derechos y poder exigirlos de manera así adecuada, proporcional, razonable, ¿no? Y eso, que uno, o sea, siempre es uno mismo quien tiene esas facultades de control y quien tiene que decidir cómo ejercerlas.
Muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias, Daniel, nuevamente. Gracias por sus ponencias del día de hoy. Me parece que para todos los presentes ha sido bastante instructivo, ha sido bastante útil, sobre todo para aplicarlos en nuestra propia vida, aplicarlos de ahora en más y aplicarlos también en nuestro entorno cercano, ¿sí? Es momento de poder difundir también toda esta información. Eh, para todos los presentes, no se olviden que pueden siempre convertirse en líderes, agentes de cambio en la transformación digital, ¿sí? Gracias a la experiencia, pues, de nuestras expertas y a través del conocimiento que nos han ido brindando a lo largo de esta sesión, siempre vamos a poder estar un pasito adelante sobre todo este cambio, sobre toda esta digitalización, que es en realidad bastante rápida, ¿sí? Es bastante rápida. No se olviden que pueden participar de las próximas sesiones y conocer más acerca de la Alianza Nacional por una Internet Segura ingresando a www.go.p/Internet Segura. ¿Sí? Gracias a todos por estar el día de hoy acá, gracias por tomarse ese espacio, pues, para conocer más acerca de las acciones que venimos realizando desde la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital. Un abrazo fuerte para todos, que tengan una linda tarde. Nuevamente, muchísimas gracias a Dani, perdón, a Gabriela. Gracias a todos por participar en esta sesión. Un abrazo fuerte, cuídense mucho. Bicentenario del Perú 2024. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.